Vamos a dar inicio a la presentación del día 23 de octubre. La coordina la doctora Brisa Monroy y presento yo, Carla Jimena Elías, médico residente de segundo año. El artículo se titula Father and Daughter Relationship and the Severity of Eating Disorders. El orden que llevaremos para presentar el día de hoy será hablar de generalidades, hablaremos del trastorno de la conducta alimentaria y también hablaremos de algunas definiciones importantes para el artículo, como son las relaciones objetales, teoría de apego y relación parental, y cómo éstas se relacionan con los trastornos de la conducta alimentaria, para pasar posteriormente a la presentación del artículo. Los trastornos de la conducta alimentaria, pues como sabemos en el DSM-5, los trastornos de la conducta alimentaria se dividen ahora en dos grupos. El primero habla de los trastornos de la conducta alimentaria como tal, que es la anorexia nervosa, la bulimia nervosa y el trastorno por atracón, mientras que el otro grupo es el de ingestión de alimentos y encontramos a la PICA, el trastorno por rumiación y trastorno de evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Los criterios diagnósticos para la anorexia nervosa encontramos en primer lugar la restricción de la ingesta de alimentos, lo cual va a llevar a un peso corporal significativamente bajo, un miedo intenso a engordar o a ganar peso y un comportamiento persistente que va a interferir con el aumento del peso. Va a existir una alteración en la forma que uno mismo percibe su peso, su constitución, y en el DSM-5 vamos a tener los dos tipos, restrictivo, atracones y purgas, y vamos a tener también la gravedad de acuerdo al índice de masa corporal. Hay que recordar que en el DSM-4 anteriormente el peso se especificaba que debía ser menor a un 85%, y existía el criterio de amenorrea, el cual ya no existe en el DSM-5. Además de que no existían los criterios de gravedad. En la bulimia nervosa tenemos que son episodios recurrentes de atracones, en los cuales se caracteriza por una ingesta en un periodo determinado de tiempo de una gran cantidad de alimentos, así como una sensación de falta de control. Van a existir comportamientos compensatorios inapropiados y estos deben estar por lo menos una vez a la semana. La gravedad se va a catalogar de acuerdo al número de comportamientos que se presenten a la semana. Hay que recordar que en el DSM-4 este criterio tenía que ser menor o por lo menos 2 veces a la semana y tampoco existían los criterios de gravedad. Tenemos también a los otros trastornos de la conducta alimentaria en el DSM-4 conocidos como TANES y vamos a hacer rápidamente una aclaración acerca de las diferencias. El TANE-1, que era una anorexia nervosa con menstruaciones irregulares, este ya no existe porque se quita el criterio de amenorrea. La anorexia nervosa con peso dentro de la normalidad, que era el TANE-2, se mantiene igual en el DSM-5. El TANE-3, que es la bulimia nervosa típica, son conductas compensatorias que se presentaban menos de 2 veces a la semana. Como este criterio varía para el DSM-5, entonces se mantiene relativamente igual. El TANE-6, que era antes el trastorno por atracón, ahora este es un diagnóstico especificado. Entonces, lo que se encuentra ya en el DSM-5, nada más en los otros trastornos, es con un trastorno por atracón de baja frecuencia o duración limitada. El TANE-4, que es el empleo regular de conductas compensatorias después de ingerir pequeñas cantidades de alimento por parte de un individuo, se mantiene igual en el DSM-5. El TANE-5, que era masticar, expulsar cantidades importantes de alimento, que es el trastorno por rumiación, ahora es un diagnóstico específico en el DSM-5. Y se agrega el síndrome de ingestión nocturna de alimentos, el cual no existía en el DSM-4. Ok, de acuerdo a los diagnósticos del DSM-4, hay que recordar que los TANES eran los diagnósticos más comunes, llegando a ser hasta el 80% de estos. La intención del DSM-5 es disminuir esta frecuencia. La prevalencia, de acuerdo al DSM-4, de los trastornos de conducta alimentaria en mujeres era de 4.4 y en hombres de 1%. La anorexia nervosa tenía una prevalencia en mujeres de 1.2, de bulimia nervosa de 0.6 y los TANES en las mujeres de 2.7 y en los hombres de 0.8. Si consideramos los diagnósticos del DSM-5, esto varía, siendo la prevalencia para los trastornos de la conducta alimentaria en mujeres de 5.7 y en hombres de 1.2, siendo en mujeres los diagnósticos más frecuentes de anorexia nervosa y trastorno por atracón, y en hombres el más común va a ser el trastorno por atracón. La anorexia nervosa, el 43.8% va a ser de tipo restrictivo, mientras que el 56.2% va a ser de tipo atracones y purgas. En el trastorno por atracón se ha visto que hasta el 60% de los pacientes son obesos, es decir, con un índice de masa corporal mayor a 30. Otros específicos tienen una prevalencia del 12.1 y los no especificados de 3.4%.
Aquí únicamente es con la intención de demostrar las diferencias que existen en los diagnósticos con el DSM-4. Si antes teníamos 11 pacientes con anorexia nervosa y 5 entraban en los TANES, con los nuevos criterios vamos a tener que 16 pacientes van a ser diagnosticados con anorexia nervosa. ¿Cuál es la importancia de estudiar estos trastornos? Pues dentro de los padecimientos psiquiátricos son aquellos que van a presentar las mayores tasas de mortalidad. En anorexia nervosa tenemos que van a tener una tasa cruda de mortalidad de 5.1 muertes por 1000 personas al año y una tasa estimada de 3.7 a 9.6, mientras que la bulimia nervosa va a tener una tasa cruda de mortalidad de 1.74 por 1000 personas al año y una tasa estimada de 1.93. Los otros trastornos de la conducta alimentaria tienen una tasa cruda de mortalidad de 3.31 muertes por 1000 personas al año y una tasa estimada de 1.92, y hay que considerar que estos son los estados iniciales de los trastornos de la conducta alimentaria. Estas tasas de mortalidad no incluyen el suicidio, lo cual es algo importante en los pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Otra de las importancias radica en que del 51 al 93% de los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria van a tener algún otro diagnóstico psiquiátrico, siendo los más comunes los trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad y trastorno por uso de sustancias. Podemos ver que en la bulimia nervosa puede existir comorbilidad con trastornos de ansiedad hasta en un 25-75% y con trastornos del estado de ánimo de un 24 a un 90%, mientras que la anorexia nervosa, la comorbilidad con trastornos de ansiedad es de un 23 a un 54% y con trastornos del ánimo de un 31 a un 88.9%. Existen o se han descrito muchos factores de riesgo asociados con los trastornos de conducta alimentaria. Los que nos interesan el día de hoy en la plática son aquellos relacionados con la calidad de la crianza y sobre todo se han relacionado con problemas maternos en la crianza, así como una familia disfuncional. Vamos a hablar acerca de algunas definiciones que son importantes para el artículo, comenzando con las relaciones objetales. Hay que recordar que la internalización se va a dar en todas las interacciones que tiene el niño con sus figuras parentales. El niño va a internalizar no solo la imagen o representación del otro, sino también la relación entre él y el otro. Es una estructura interna que va a replicar el mundo intrapsíquico tanto de las relaciones reales como de las no reales. La internalización se puede llevar a cabo, o más bien se lleva a cabo a través de dos formas. Una que va a estar dada por un alto contenido afectivo y otra que va a estar dada por un bajo contenido afectivo. Aquella activación que se da con bajo contenido en el afecto va a estar relacionada a la orientación de la realidad, el control de la percepción, el aprendizaje cognitivo y el temperamento del niño. Esto va a hacer que poco a poco se lleve a una diferenciación entre el self y los demás. Y esta activación baja en afecto va a ser la que va a establecer los modelos internos. La activación que se da de acuerdo a un alto contenido afectivo, vamos a ver que se realiza ya que el niño va a tener en sus relaciones dos extremos, uno positivo o placentero y otro negativo o doloroso, lo cual va a generar estructuras de memoria afectivas que van a implicar o van a tener implicaciones motivacionales poderosas. La importancia de estas estructuras va a radicar en que van a ser la base del sistema motivacional primario, el cual va a tener dos objetivos. El primero, disminuir, evitar o escapar de condiciones que generen un estado afectivo negativo. Y el segundo, que es conseguir, mantener o incrementar condiciones que generen un estado de afecto positivo. Estas experiencias en un inicio van a estar divididas en aquellas que generen una memoria afectiva positiva y aquellas que generen una memoria afectiva negativa. Por lo cual vamos a tener dos aspectos, uno idealizado, el cual va a incluir representaciones positivas del self y del otro, y uno persecutorio paranoide, el cual únicamente va a tener representaciones negativas y amenazantes tanto del self como de los otros. Esta división tiene como objetivo la protección del idealizado, hasta que exista un mayor nivel de tolerancia al dolor y una evaluación más realista de la realidad externa. Las relaciones objetales se van a construir a través de estos dos y estos van a ser lo que generen al final la integración completa del objeto. Es una estructura intrapsíquica y no la relación externa interpersonal, pero esto no va a impedir que se exteriorice en las relaciones interpersonales. En el desarrollo sano, estas estructuras deben ser flexibles, sensibles a la experiencia y adaptables. Y esto va a condicionar una satisfacción pulsional.
sin entrar en conflicto con los objetos internos ni chocar innecesariamente con el mundo circundante. Si esto no sucede, podemos tener que se van a encontrar rígidamente organizadas, van a estar lo que va a ocasionar distorsión en las experiencias y en las situaciones con las que el sujeto debe enfrentarse. En cuanto a la teoría de apego, pues hay que recordar que Bowlby en 1969 lo describió como un sistema motivacional de conducta, activado cuando el individuo se siente amenazado. El objetivo va a ser la búsqueda de seguridad y el confort. Southey Waters lo describen en 1977 como un constructo organizacional, mediante el cual el individuo va a organizar pensamientos y conductas y el fin va a ser mantener la seguridad. En la teoría de apego, Bowlby describe que existe una proximidad conductual y psicológica con los cuidadores, y esto va a ser lo que dé lugar a un modelo interno de trabajo, que va a incluir las creencias generales acerca de las relaciones interpersonales. Este modelo va a ser el encargado de organizar la conducta de acuerdo a las expectativas de protección física y psicológica. Incluso los va a organizar aunque estas expectativas no sean reales. Mary Ainsworth describe 4 tipos de apego: seguro, ansioso evitativo, ansioso resistente y el desorganizado y desorientado. Esto lo hace a través de su modelo que vamos a explicar más adelante. ¿Okay? Este modelo, que es la situación extraña, consiste básicamente en pedirle al cuidador con su hijo que se mantengan en una habitación y posteriormente se le pide al cuidador que se retire. En el apego seguro vamos a ver que al retirarse el cuidador, el niño va a empezar a llorar y va a empezar a buscar a su cuidador primario. Al regresar el cuidador, este va a ser capaz de consolarlo y entonces el niño va a dejar de llorar. En el apego ansioso o evitativo, al retirarse el cuidador, este se puede encontrar molesto, puede que no llore o no busque a su cuidador, incluso cuando este regrese va a mantenerse en calma. En el apego ansioso resistente, al salir el cuidador, el niño nuevamente va a empezar a llorar. Incluso aunque regrese el cuidador, no va a ser capaz de consolarlo y entonces va a persistir con esta conducta. En el apego desorganizado o desorientado, al salir el cuidador, el niño va a empezar a llorar. De hecho, se han descrito conductas desorganizadas como pues aventar cosas, golpearse él mismo. Incluso aunque llegue el cuidador, este no es capaz de controlarlo, incluso se puede intensificar la reacción del niño. Con fines de la plática, nos vamos a enfocar en el apego evitativo y el ansioso. Cuando el niño va a percibir a su padre como con rechazo o con falta de disponibilidad, entonces va a generar un apego evitativo, el cual se va a caracterizar por una evitación de la intimación emocional y una cercanía emocional. Sin embargo, si el cuidador es percibido como inconsistente o impredecible, vamos a tener un apego ansioso y por lo tanto tendremos intentos para evitar el rechazo o ansiedad extrema a la separación. Aquellos pacientes que tienen un apego evitativo van a desviar la atención tanto de la relación de apego como de las situaciones que generen estrés, y esto va a generar estrategias de distanciamiento emocional en los pacientes. En el apego ansioso se va a enfocar la atención en la relación de apego, así como en las situaciones que generen estrés, y va a generar conductas para mantener la proximidad. Usualmente se estudia la relación con las madres, puesto que estas suelen ser los cuidadores primarios y las figuras de apego principales. Sin embargo, se ha visto que en la adolescencia y en la edad adulta temprana, la relación con el padre es importante. En cuanto a la relación parental, Parker lo describe como una contribución parental en la relación padre-hijo y lo divide en 2 características. Una relacionada al cuidado, que va a hablarnos de afecto, empatía y cercanía, y otra relacionada a la protección y el control, que nos va a marcar la independencia y la autonomía. Si no se considera un padre cuidadoso, se puede encontrar distancia, indiferencia y negligencia por parte del cuidador. Mientras que, por el otro lado, en la protección, podemos encontrar un control sobre protección, intrusión, infantilización y falta de conducta independiente en las pacientes. Existen 4 tipos de relaciones parentales: el óptimo, el débil, uno con restricción en el afecto y otro con control de afecto. En los trastornos de conducta alimentaria se han analizado los tipos de cuidadores dependiendo de la reacción que presenten, ya sea en cuanto a la conducta o las emociones, y para hacerlo más gráfico se han descrito de acuerdo a los animales. En un extremo tenemos al rinoceronte, en el cual se observa como demasiado controlador y que ejerce demasiada dirección y puede ser percibido como agresivo o amedrentador.
El término medio sería el delfín, el cual va a ejercer una dirección sutil y justa y va a ser percibido como orientador, educador, alentador y sutil. Y en el otro extremo tendremos al canguro, el cual expresa demasiada benevolencia, tendencia a gestionar hasta el más mínimo detalle y va a ser visto como sobreprotector, demasiado servicial y complaciente, así como demasiado controlador. De acuerdo a los tipos de cuidadores en las emociones, vamos a tener igual tres aspectos o un rango. En un extremo tendremos a la medusa, el cual va a expresar demasiada emoción, va a ser demasiado emocional y sensible. El término medio sería el San Bernardo, el cual va a mostrar calidez y serenidad, y entonces será percibido como sereno, cálido y nutritivo. Y en el otro extremo tendremos al avestruz, el cual va a mostrar poca emoción, va a preferir la huida y la evitación de los problemas. ¿Cuál es la importancia de la relación con el padre en las jóvenes sanas? Se ha visto que la relación va a promover una autoestima y conductas alimentarias sanas. Va a ser un factor protector de las conductas alimentarias durante periodos de estrés y fomenta el desarrollo de actitudes positivas hacia las mujeres o a las niñas y sus cuerpos. ¿Cómo se relaciona la teoría de apego y los trastornos de la conducta alimentaria? Pues bueno, se tienen tres aproximaciones. Una aproximación retrospectiva, la cual nos habla que la falta de autoconfianza y la inseguridad en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria se debe a las relaciones experimentadas durante la infancia. Una aproximación general de riesgo, que nos habla de que existe una relación entre el apego inseguro y los trastornos de la conducta alimentaria sin especificar esta asociación. Nosotros nos enfocaremos a la aproximación de la teoría de apego. Esta aproximación nos va a marcar 5 opciones o 5 posibilidades en cuanto a que la teoría de apego se relacione con los trastornos de la conducta alimentaria. El primero es que va a ser una expresión directa, es decir, que los síntomas de los trastornos de la conducta alimentaria van a ser una expresión directa de las relaciones de apego. El segundo es una búsqueda de la proximidad, descrito por Bowlby en 1969, que habla de que van a ser una expresión de la búsqueda de proximidad con los cuidadores primarios. Una transmisión transgeneracional nos habla o se refiere a la concordancia que existe entre el tipo de apego madre e hija. Se ha visto, por ejemplo, que los padres con apego seguro tienen 3 a 4 veces mayores probabilidades de tener hijos con el mismo apego. También se ha relacionado con conflictos familiares ocultos, es decir, que existen conflictos familiares en la relación de los padres o historia de trauma en los padres que ocasiona el desarrollo de patrones de apego inseguro y por lo tanto de trastornos de la conducta alimentaria. Y un modelo mediacional que habla de una influencia indirecta en los trastornos de la conducta alimentaria a través de una tercera variable que es la regulación del afecto. Se ha visto que los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria tienen una mayor probabilidad de tener un apego inseguro. El apego ansioso y evitativo está relacionado con un perfeccionismo maladaptativo y esto predice una mayor gravedad de síntomas de trastornos de la conducta alimentaria. El inicio y o mantenimiento de los síntomas de trastornos de la conducta alimentaria pueden tener una función de evitación social y emocional, enfocando la atención a la comida y al peso y no a las relaciones interpersonales. El apego evitativo se ha relacionado directamente con los trastornos de la conducta alimentaria, mientras que el apego ansioso se ha relacionado más bien con la comparación social o bien con la reactividad emocional. Se ha visto que cuando las pacientes perciben rechazo por parte de sus padres, se pueden tener dos conductas. La primera es tratar de perder el peso como intento de alcanzar una perfección en su apariencia o en otros aspectos de su vida. Y el segundo puede ser un intento de tener la madurez sexual y mantener una apariencia infantilizada. En cuanto a la relación parental y los trastornos de la conducta alimentaria, pues bueno, el tipo de relación parental contribuye no solo a la presencia de los trastornos de conducta alimentaria, sino a la gravedad de los síntomas. Los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria describen a ambos padres como menos cuidadosos y más controladores. A mayor control se ha visto un mayor número de síntomas. En la anorexia nervosa, usualmente se han estudiado la relación con las madres, las cuales se describen como menos cuidadosas. Y cuando se han reportado la relación con los padres, se han descrito como menos cuidadosos y más controladores. La anorexia nervosa existe una relación de control de afecto, es decir, un menor afecto y empatía combinado con un control excesivo y privación de la independencia. Las características parentales de los padres juegan un papel en el mantenimiento de los trastornos de la conducta alimentaria de las nietas, lo que pues, nos habla de que estos trastornos tienen una relación intergeneracional.
Y bueno, la relación con el padre juega un papel determinante en los trastornos de la conducta alimentaria. En cuanto a la relación parental, se ha visto que generalmente son descritas como con un mayor control, es decir, un contacto excesivo, sobreprotección, intromisión y un menor cuidado, falta de cercanía, indiferencia y falta de empatía. Hay que tener precaución cuando hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria y teoría de apego y relaciones parentales, porque no podemos describir que más bien estas se asocian sobre todo a la descripción y la percepción por parte de los pacientes y no habla pues propiamente de la parentalidad por sí misma. En cuanto al artículo de la sesión, que se publicó en junio del 2015 en The European Psychiatry, que es una revista que tiene un factor de impacto de 3.43. El objetivo de este artículo fue examinar la forma en que los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria perciben a sus padres y la relación con estos. La intención es investigar la asociación entre la severidad de los síntomas y los aspectos implícitos y explícitos de la percepción sobre la relación con sus padres. Las hipótesis que nos marcan son: las pacientes con trastornos de la conducta alimentaria tendrán una percepción de las actitudes del padre con menores niveles de cuidado y mayor nivel de sobreprotección, así como un apego ansioso y evitativo. Las representaciones objetales de las pacientes con trastornos de la conducta alimentaria serán o tendrán pobres cualidades. Se encontrará una asociación entre la gravedad de las atribuciones negativas y la gravedad de los síntomas de trastornos de la conducta alimentaria y los síntomas depresivos. Como les comentaba, se utilizaron dos grupos, uno clínico y uno de participantes sanos. En el grupo clínico tenemos dos subgrupos, uno de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria diagnosticados de acuerdo al DSM-4 y la entrevista EDE, y el otro grupo que son pacientes con ansiedad y depresión que fueron diagnosticados de acuerdo al SCID-1. En el grupo de trastornos de la conducta alimentaria se obtuvieron 53 mujeres, 33 con anorexia nervosa, 17 con bulimia nervosa y 3 con trastorno por atracón. Y en total fueron 26 mujeres que fueron diagnosticadas con ansiedad o depresión. En el grupo de participantes sanos se obtuvieron 60 obtenidos de la comunidad y se les aplicó el SCID para la versión de no pacientes. Los pacientes que fueron excluidos fueron aquellos que tuvieran algún trastorno psicótico o bipolar o un CI límite. Los instrumentos que se utilizaron para medir la severidad de los síntomas: el primero fue el cuestionario de examinación de trastorno de la conducta alimentaria, EDE, el cual es una entrevista semiestructurada que va a evaluar las características principales de los trastornos de la conducta alimentaria, el cual está dividido en 4 factores: el restrictivo, preocupación por la imagen, preocupación por el peso y preocupación por la alimentación. Se utilizó el test de actitudes alimentarias, el cual consta de 26 preguntas y evalúa la conducta y pensamientos, así como emociones relacionadas con los trastornos de conducta alimentaria. También se utilizó el cuestionario de imagen corporal, que consta de 24 preguntas y evalúa la preocupación acerca de la forma, apariencia del cuerpo en las últimas 4 semanas. Y para los síntomas depresivos se utilizó el inventario de Beck, que es un cuestionario de 21 preguntas por autorreporte y va a medir la gravedad de los síntomas depresivos. Para la percepción de la relación con el padre se utilizaron los siguientes instrumentos: el índice de relación parental, que consta de 25 preguntas, que va a medir la percepción de la calidad de la relación con los padres en 2 dimensiones, cuidado y protección. 12 preguntas evalúan cuidado y 13 preguntas evalúan protección. Este cuestionario cuenta con 2 versiones, una para madre y otra para padre, y únicamente se utilizó la versión para padre. Y se utilizó también las experiencia en relaciones cercanas, que es un cuestionario de 36 preguntas diseñado para medir únicamente apego inseguro. Se adaptó para ser utilizado únicamente con el padre. 18 preguntas miden el apego ansioso, mientras que las otras 18 miden el apego evitativo. Se utilizó la escala de cognición social y relaciones objetales, el cual es un instrumento narrativo que va a evaluar los procesos cognitivos y afectivos involucrados en el funcionamiento interpersonal. Va a medir 4 dimensiones y lo que se hace es mostrarle a las pacientes 5 imágenes y se les pide que escriban una historia. Las 4 dimensiones que miden: la primera es causalidad social, que es entender por qué las personas hacen lo que hacen. La segunda es la complejidad en representaciones, que es el límite en las relaciones, así como la capacidad para integrar atributos positivos y negativos.
Tenemos también el involucramiento emocional y los estándares morales que miden el compromiso emocional, así como la conducta guiada por estándares sociales. Y tenemos la cualidad afectiva de las representaciones, lo cual mide lo que espera y lo que experimenta la paciente en las relaciones. Y el inventario de representaciones objetales, que va a evaluar la complejidad de la representación de la figura paterna. En este se les pide a las pacientes que describan a sus padres y se evalúan 12 características: el afecto, ambición, malevolencia, benevolencia, actitud fría o cálida, intelectualidad, participación constructiva, juicio, identificación con ideal negativo y positivo, sustento, castigo, éxito, debilidades y fortalezas. Esto nos va a dar 3 grupos. Uno, que es el de benevolencia, en el cual la figura es descrita como buena, cálida o constructiva. Punitividad, el cual la figura es descrita como punitiva o que con frecuencia desaprueba. Y ambición, en el cual la figura es descrita como intelectual y ambiciosa. El procedimiento fue aplicar el EDE a las pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y el SKID a los grupos control. Y el resto de las escalas fueron aplicadas en un orden aleatorio. Se utilizó el SPS versión 19 y se realizaron MANOVAs para comparar los 3 grupos en todas las variables. Se calculó la relación de Pearson entre la gravedad de los síntomas y la percepción de la relación entre padre e hija del grupo de trastornos de la conducta alimentaria. Para identificar los distintos perfiles de relación con el padre, se realizó un análisis por clústeres usando K-media y se realizó una comparación entre la gravedad de los síntomas entre los clústeres que se realizaron en cada grupo. Y se utilizó la Sheff-Posock cuando fue necesario. Bueno, en los resultados, los primeros que observamos es la comparación entre los grupos con respecto a la calidad de la relación padre-hija. Podemos ver en los cuadros rojos que los que fueron estadísticamente significativos, el primero en cuanto a la relación parental fue el cuidado, en donde los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y los pacientes con otros trastornos psiquiátricos mostraron menores calificaciones. En cuanto al apego, se describió una mayor cantidad de apego evitativo en los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, así como en pacientes con otros diagnósticos psiquiátricos. En la escala de cognición social y relaciones objetales, los pacientes o las pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, así como otros diagnósticos psiquiátricos, todas mostraron menores puntuaciones. Y bueno, también encontramos un resultado importante en cuanto a las relaciones objetales, siendo observadas menores niveles de benevolencia en los padres. Para verlo un poco más gráfico, podemos ver cómo los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, y así como los pacientes con otros diagnósticos psiquiátricos, mostraron un menor cuidado o percibieron un menor cuidado por parte de sus padres. El tipo de apego que mayormente se describió fue el evitativo. Y como en todas las puntuaciones de la cognición social y relaciones objetales, las pacientes con trastornos de conducta alimentaria, así como con otros diagnósticos psiquiátricos, tuvieron menores puntuaciones. Las relaciones objetales, pues bueno, fue significativamente que se describieron punitivos en los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y se describieron menos benevolentes. Los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria describieron a sus padres como menos cuidadosos y más sobreprotectores, y también reportaron mayores niveles de apego evitativo. En cuanto a las relaciones objetales, se observó una menor complejidad de las representaciones, menor involucramiento emocional en la relación padre-hija y en estándares morales, así como un menor entendimiento de la causalidad social. Los 2 grupos de pacientes psiquiátricos, es decir, pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, así como con otros diagnósticos psiquiátricos, describieron la relación con sus padres como más destructiva, amenazante y dañina. En cuanto a las representaciones internalizadas de la figura paterna, ambos grupos de pacientes psiquiátricos describieron a sus padres como punitivos, menos amables y menos cuidadosos. Fueron menos integrativas. En los resultados de asociación entre la percepción del padre y la gravedad de los síntomas, podemos ver que los que se relacionaron fueron la sobreprotección con la gravedad de los síntomas depresivos, así como en las preocupaciones por la alimentación. En cuanto al apego, el apego evitativo se relacionó con síntomas depresivos, se relacionó con las actitudes alimentarias, así como la restricción en la alimentación y las preocupaciones por la alimentación. Y el percibir a un padre punitivo se asoció con síntomas depresivos, restricción en la ingesta de alimentos y preocupación por la alimentación. Vemos que
percibir a los padres como menos cuidadosos y más sobreprotectores, así como menos benevolentes y más punitivos, tener un apego evitativo o un tono afectivo negativo, se asoció con mayores niveles de depresión, preocupación por la comida, preocupación por la ingesta de alimentos, menor control de la ingesta de alimentos, mayor restricción en la ingesta de alimentos y una imagen negativa del cuerpo. El apego ansioso se relacionó con preocupación por imagen corporal. El menor involucramiento en relaciones y estándares sociales se asoció con síntomas depresivos y un padre punitivo se asoció con una mayor gravedad en los síntomas depresivos. Se realizó una comparación por clústeres. Se incluyeron 42 pacientes de los que conformaban la muestra de trastornos de la conducta alimentaria. 16 de estas pacientes describían a sus padres como cuidadosos y benevolentes y 26 como padres evitativos y sobreprotectores. Se hicieron la comparación con estas escalas, que son la escala de EDE y imagen corporal, severidad de los trastornos de la conducta alimentaria y depresión. Podemos ver que aquellos pacientes que describieron a los padres como sobreprotectores o evitativos, los describían usualmente como, lo dice el mismo nombre, menos benevolentes, los describían menos cuidadosos y mostraban un mayor apego evitativo. En cuanto a la relación que existe con las escalas que se evaluaron, los que se encuentran marcados en rojo son escalas que tuvieron o que fueron estadísticamente significativos. En general, todas las escalas puntuaron más altas en el grupo de sobreprotección y evitación. Aquí lo podemos ver gráficamente, como todas las escalas en los pacientes que describían a sus padres como sobreprotectores y evitativos tenían mayores niveles o mayores puntuaciones en las escalas. En cuanto a la discusión, los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y otros pacientes psiquiátricos perciben la relación con sus padres como menos cuidadosos, más sobreprotectores y punitivos. Las representaciones son más simples y pobres. Existe una menor capacidad de integrar atributos positivos y negativos. Son incapaces de diferenciar entre perspectivas de la misma situación. Muestran un menor entendimiento de causalidad social, menor involucramiento y mayor evitación. La gravedad de los síntomas de trastornos de la conducta alimentaria y depresivos están asociados con una percepción del padre menos benevolente o cuidadoso y más sobreprotector. Los pacientes que describen a sus padres como controladores del afecto, así como dentro del perfil sobreprotector, muestran mayores niveles de restricción de alimentos y preocupación por comer, así como por la forma de sus cuerpos y su apariencia. También describen mayores niveles de depresión. Los padres juegan un papel importante en el desarrollo de la autoestima y satisfacción corporal de sus hijas. Algunas limitaciones que presenta este estudio es que no es posible generalizar los resultados, puesto que los pacientes fueron obtenidos del mismo centro. La causalidad no puede ser inferida, no se puede establecer si los problemas de la relación padre-hija precedían al desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria o bien estos problemas son consecuencias del mismo trastorno. Por sí mismo existen fallas cognitivas en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, lo que genera un compromiso en la narrativa compleja e integradora. Y bueno, solo se enfocó en la percepción de la hija y no se tomó en cuenta la percepción del padre. ¿Cuáles son los beneficios de conocer acerca de la relación parental? En primero está la terapia familiar, que nos va a permitir lidiar con dificultades emocionales entre pacientes y padres. El segundo es brindar un asesoramiento parental. También nos puede servir para utilizarlo como estrategia terapéutica, es decir, enfocarnos a la separación y la autonomía de la relación padre-hija. Y por último, para realizar programas de prevención, los cuales estén enfocados a los padres. Bueno, pues eso sería todo. Me gustaría agradecer a la doctora Brisa por su coordinación y al doctor Manuel Alejandro Muñoz, así como al doctor Jaime Carmona por su ayuda en esta presentación.